Buen día, mi nombre es Claudio Durazo y el día de hoy vamos a hablar sobre conceptos básicos de un electrocardiograma. Pero antes vamos a hablar sobre el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco empieza con una diástole, es decir, con una relajación del corazón. En ese punto se llenan las cámaras, la aurícula derecha y la aurícula izquierda de sangre. De la derecha entra la sangre desoxigenada y en la izquierda la sangre oxigenada. Cuando se llenan las cámaras, se abren estas válvulas, que es la válvula tricúspide y la válvula mitral, esto por diferencias de presión. En ese punto se permite el flujo libre de sangre hacia los ventrículos, tanto derecho como izquierdo, quedando con un 80% de sangre en el ventrículo y un 20% de sangre en las aurículas. Y en este punto, cuando queda este 20% de sangre en las aurículas, empieza la sístole, la contracción, y empieza en las aurículas, pasando a abrir lo que serían las válvulas de nueva cuenta para dejar pasar este 20% hacia las ventrículas y quedarse con un 100% en las ventrículas. Al quedar con 100% se sigue el sístole y cierra válvulas y empieza la contracción de las ventrículas. Estas ventrículas con la presión abren las válvulas pulmonares y la válvula aórtica, expulsando la sangre hacia la aorta y hacia la arteria pulmonar. Y así es como se hace este ciclo, repetidas ocasiones de 60 a 100 veces por minuto en promedio en adultos. Aquí tenemos un electrocardiograma y podemos ver sus gráficas, sus ondas. Y aquí observamos que hay unos pequeños cuadros. Estos pequeños cuadros, ahorita los vamos a ver y vamos a ver de qué hablan. Cada cuadro tiene dentro de esos cuadros otros pequeños cuadros. Si ampliamos esos cuadros, vemos que tienen cuadros internos. El electrocardiograma se lee de la siguiente manera. Tenemos una línea de tiempo que corre de izquierda a derecha y una línea de abajo hacia arriba que mide los voltajes, de abajo hacia arriba. Entonces, en dos cuadros de esos pequeños que vimos, es la equivalencia a un milivolt. Dos cuadros, y un solo cuadro equivale a 0.5 milivolt. Ahora bien, eso es por voltaje si lo vemos hacia arriba, y si lo vemos de izquierda a derecha, 5 cuadros equivalen a un segundo y un cuadro equivale a 0.2 segundos. ¿Y cuál es el valor de cada pequeño cuadrito? Bueno, cada pequeño cuadro vale hacia arriba 0.1 milivolt y de izquierda a derecha 0.04 segundos. Así es como leemos el electrocardiograma en cuestión de tiempo y voltaje. Ahora vamos a hablar sobre las ondas. Aquí tenemos la onda P, tenemos la onda Q, la onda R, la onda S, la onda T y la onda U. Cuando hablamos de la onda P, estamos hablando que es la actividad de las aurículas cuando éstas se despolarizan. Cuando vemos las ondas Q, R y S, estamos hablando la despolarización del ventrículo, es decir, cómo pasa la onda eléctrica hacia los ventrículos. La onda T
es la repolarización ventricular, cuando los ventrículos recuperan su potencial de reposo y se preparan para un próximo ciclo, para que otra onda de electricidad atraviese sus fibras. Y la onda U es la repolarización de las fibras de Purkinje, cuando recuperan su potencial de reposo y se preparan para otro ciclo. Esta onda no suele ser visible en el electrocardiograma. Entonces tenemos un conjunto que es el segmento PR, que es el que tenemos acá, el cual va a hablarnos de las aurículas, y el segmento QT, que nos va a hablar de las ventrículas del corazón. ¿Qué es el segmento PR? Desde que finaliza la onda P hasta el comienzo del segmento QRS. Este viene siendo el segmento TR. Las aurículas se contraen antes que los ventrículos. Es aquí cuando el potencial de acción pasa por las válvulas aurículo-ventriculares. En este punto que estamos viendo, el punto PR, es cuando las aurículas se contraen antes que las ventrículas. Es cuando pasa el 20% de la sangre de las aurículas hacia los ventrículos, en este pequeño pedazo que está aquí. Una vez que pasa eso, viene el intervalo QT. Este es desde el inicio de la onda Q hasta que finaliza la onda T. Consideramos todo esto y la onda T. Este segmento, el segmento ST que tenemos acá, representa una pausa mientras el ventrículo termina de despolarizarse y se prepara para repolarizarse. Es decir, que ya mandó su sangre hacia arteria pulmonar y arteria aorta. Es muy importante saber que nuestro segmento PR habla de las aurículas y nuestro segmento QT habla de los ventrículos. La onda U suele ser visible de manera acentuada en el electrocardiograma cuando los niveles de potasio en la sangre disminuyen, cuando hay una hipopotasemia.